política, se tutela quién van a ser como entidad políticamente relevante. Y se lo tutela porque estaban en discusión los nuevos estados nacionales y las discusiones de estos estados nacionales devenidos en imperios que se querían conquistar unos a otros y demás, y para eso necesitaban ciudadanos soldados y ciudadanos trabajadores. Entonces, la natalidad se vuelve un tema de Estado. Entonces nosotros ahí tenemos todavía en la cultura que hay que poblar la Patagonia, ¿eh? El séptimo hijo varón se le da un subsidio, no sé qué, todas cosas que eran políticas tendientes a aumentar la población, porque se entendía que un país con mucha población era un país poderoso, podía dar una guerra, podía construir las cosas para la guerra. Entonces no era una decisión de la mujer, ni un derecho de la mujer, cómo regular su maternidad, sino que era una necesidad de Estado. En los siglos siguientes pasa, digamos, algo que va profundizando esta individualidad del feto y esta subordinación de la mujer a la necesidad de cuidar y de tutelar los derechos del feto. A partir de las disecciones, el estudio de la anatomía y su dibujo, se empieza a tener imágenes claras de los distintos momentos del embarazo y se empieza a poder visualizar los distintos órganos. A partir de la incorporación de la obstetra, primero como mujeres capacitadas, recortando y sacando de lado a las viejas comadronas, y segundo, los médicos que ya ingresaban, los médicos hasta este momento no podían entrar en la intimidad de la mujer. Acá ya entran y empiezan a partir de la exploración física, etcétera, poder visualizar al feto. El estetoscopio, un instrumento hermosísimo, pero fue tremendamente utilizado porque a los meses de inventarse rápidamente se escuchó el latido fetal, con lo cual también se iba construyendo esta individualidad del feto. Ni hablar los rayos X. Ustedes imaginan, nosotros estamos muy acostumbrados a la tecnología, pero cuando hacen los primeros rayos X, ven adentro del cuerpo. O sea, hicieron el cuerpo transparente, una cosa hoy, yo creo que es impensado para nosotros ver el alcance de eso. Y con eso también se empezaba a ver el feto y todos sus huesos formados y demás. No sé cómo quedaría su feto después de la radiación, pero por lo menos lo verían, ¿no? Y la ecografía en el siglo XX. Entonces lo que va pasando que cambia fuertemente la percepción de la gravidez en términos del sentido común. Ese sentido común que al inicio de la antigüedad decíamos, bueno, es parte del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Ya no siente que sea parte del cuerpo de la mujer y ven en el feto un individuo distinto, separado, que debe ser cuidado. Y entonces lo interesantísimo, esto que hablábamos hoy de la ciencia al inicio, ¿no? Y la ecografía en China, la autoridad ya no es la mujer. La mujer pasa a ser un objeto que es importante en tanto cuerpo gestante. Después, nada, pero en tanto cuerpo gestante empieza a ser muy importante. Y es la ciencia quien dice cuándo está embarazada, cómo es el embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, un pequeño resumen para entender esta evolución. Uno podría decir que primero el aborto fue algo de las mujeres. De alguna forma fue sentándose a la mesa el hombre y la comunidad por los temas de continuidad y de herencia que charlábamos hoy. Después la religión, cuando ya claramente define que es la obra creadora de Dios que se está interrumpiendo. Después el Estado, como una cuestión de demografía asociada a las aspiraciones imperiales de esos estados nacionales. Y finalmente la ciencia. Claro, esto no fue así, ¿no? Siempre estuvieron todos en juego, pero con mayor preponderancia en ese orden. Pero acá se sigue interviniendo sobre el cuerpo gestante de la mujer. El cambio más radical que profundiza todas las políticas contra la mujer y contra las posibilidades de tener decisión sobre su maternidad es cuando se instala y se establece una relación entre dos. Cuando para la religión y para la ciencia queda consensuado que ahí hay dos personas desde el inicio. Entonces hay claramente la mujer y las legislaciones que acompañan a esa concepción la ponen en un lugar de subordinación absoluta. Y el aborto, en términos de la discusión que estamos dando, es una cuestión de salud colectiva desde que existe algún interés del Estado por la cuestión de la salud pública, de la salud colectiva. Porque digo, para que pongamos también en perspectiva, siglo XIX, principios del XX, la salud era algo individual. ¿Te enfermabas? Hasta ahí llegabas. Salvo Alemania, que en los 1700 inició lo que se llamaba la policía médica, un Estado muy presente porque había entendido que un pueblo sano era un pueblo que trabajaba, un pueblo que combatía.
el resto de los países del mundo no se les importaba nada la salud. Con lo cual, no es que no les importaba nada de malos, la concepción era que era una cosa individual. Entonces, recién a comienzos del siglo XX, fundamentalmente en la Argentina en los 30, con los primeros higienistas, Emilio Coni, Pena, del hospital, entre otros, comienza a haber un interés por lo público y empieza a ser el aborto una cuestión de salud colectiva y de salud pública. Tenemos que esperar recién hasta mediados del siglo XX. Y ahora vamos a explicar qué pasa para que recién a mediados del siglo XX aparecen nuevas tensiones para enfrentar el conflicto de la mujer, el feto como su individualidad, el aborto clandestino y el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Lo primero que, digamos, una primera cosa para rescatar es que la mujer surge como actora social y política. Empiezan los movimientos de los sufragistas, toma volumen y forma parte de la agenda pública los movimientos de feministas y sufragistas fundamentalmente. Las legislaciones empiezan a tomar más en cuenta la instancia del otro sujeto de la relación que se había subordinado, la mujer. De alguna forma le empiezan a incluir, aunque sea con el parto, aunque sea con el aborto, después por supuesto con conquistas más importantes como el voto, pero empieza a formar parte de la agenda. Y se comienzan a tutelar derechos y opciones de la mujer, aunque con límites y tiempos distintos según cada país. Pero en los 60, en los 50, empieza claramente a haber una discusión en función del rol de la mujer en la sociedad y eso va desencadenando todo un movimiento muy interesante. Ahora vamos a ver cómo se llega a que también el contexto genere la posibilidad de estas discusiones. El contexto político e ideológico en el siglo XX empieza a cambiar. Algo que no puse acá, pero lo subrayo así cortito, la Revolución Rusa y la Revolución Cubana rápidamente legalizan la interrupción del embarazo. En el 50 en Rusia y a los 2 años en el 60 y algo la Revolución Cubana. Empieza a haber otra concepción, donde otras explicaciones posibles para organizar lo social que permiten garantizar los derechos de la mujer. ¿Vieron esa peli? ¿No la vieron? No es tan vieja. Bueno, no. Véanla. Son 3 escenas de 3 distintos momentos del aborto y la legalización. Es muy interesante, es recomendada por la bibliografía, yo saqué la bibliografía, no la conocía tampoco, la vi, es buenísima, dura la peli, pero buena. Actrices muy conocidas, es una linda peli. ¿Qué les parece que es eso? No puso un circuito chip. No. Es la primer pastilla anticonceptiva. Un aplauso ahí por la pastilla anticonceptiva. Bueno, la pastilla es interesante porque es toda una conquista para los derechos de las mujeres, porque irrumpe sobre algo tremendamente revolucionario que era separar la maternidad de la vida sexual. Entonces, eso, en términos de cambio cualitativo, probablemente no tenga comparación en la historia actual, por lo menos de lo que pasó con el tema de los derechos de las mujeres y la maternidad. Ahora, lo interesante de la pastilla anticonceptiva, te lo quiero contar para que vean que no todo es lineal y todo más bien es un complejo entramado de intereses. La pastilla se basa en un par de avances en laboratorios, ¿no? Y sobre unos avances en laboratorios se descubren hormonas, se descubren otros, se prueban conejos, qué sé yo. Se junta un investigador muy famoso con una de las sufragistas más importantes de Estados Unidos, una de las militantes por el voto, que tenía una fundación muy importante que garantizaba y trabajaba para ayudar en la planificación familiar y la anticoncepción en las mujeres, sin nada más que la educación, pero con un impacto impresionante, tenían colas de gente consultándola, algo muy interesante. Una fundación que no me acuerdo el nombre en inglés, pero es una fundación que sigue vigente en el mundo y que acusaban que financiaba al ministro Rubinstein en su discurso, ¿no? Surgió acá. Esa fundación lo que hace es, se junta con el señor y dice, yo te financio la investigación, te financio que investigues una pastilla anticonceptiva. No se podía hacer por las leyes estadounidenses porque costaba. Entonces se van a Puerto Rico.
un barrio muy, muy pobre de Puerto Rico. Y lo que hacen es, asociado a otra cuestión que les voy a contar, es probar las pastillas en mujeres que no sabían que estaban probando. Una pastilla que tiene 20 dosis de hormonas que tiene ahora, múltiples eventos adversos, fallecieron 3 mujeres, etc. Pero hacen la prueba con estas mujeres de Puerto Rico, logran que sea una droga, que es esa, el Lenovid, legalizada en Estados Unidos, y la venden con un éxito. Por supuesto que también a las mujeres de Puerto Rico también se las vendían, pero ya no podían acceder a ellas. Hay un documental sobre las mujeres de Puerto Rico que también se puede ver, está en YouTube, está en todos lados, pongan The Pill y sale. Es muy interesante porque mujeres militantes por los derechos de las mujeres financian un ensayo clínico que usan a conejos como conejitos a mujeres de otro lugar, pero asociado en ese mismo momento Estados Unidos lo hizo en Puerto Rico, lo hizo en Perú, lo hizo en Bolivia, tenía un programa que hacía una campaña masiva de esterilización de mujeres. Y esterilizaba a mujeres por una cuestión de migración. Había mucha migración de Puerto Rico para Estados Unidos, las mujeres eran sometidas a una intervención y nunca sabían que eran esterilizadas de forma definitiva. Pueden ver la peli, se llama La Operación, también está en YouTube, es interesante, es muy vieja. Este es un documental previo sobre la película, de Bolivia, perdón, y esta no tiene presentación, pues es una parte de la peli, esa es La Operación. Entonces traten de mirarlas, las pelis, traten de mirar la anterior. Este documental igual va a quedar ahí, ¿verdad? Para que ellos lo vean. Yo tengo los links, si quieren, para que lo vean. Y la película La Operación, porque había en ese momento una compleja y una lógica interpretación para algunos de que había que disminuir la reproducción de ciertas personas. O sea, hay un control de la natalidad selectivo. Si bien la píldora en los Estados Unidos fue un éxito porque para las mujeres de clase media y clase media alta podían acceder a controlar su maternidad, para las mujeres, en este caso de Puerto Rico, Perú y Bolivia, significaba que eran esterilizadas para que no se reproduzcan en términos eugenésicos, porque eran aborígenes, porque eran pobres, porque eran negros, etcétera, etcétera. Y eso digo en esto de la complejidad, financiado por mujeres que luchaban por los derechos de las mujeres. Yo puse este cartelito acá porque a nosotros nos debe parecer tremendo y demás, pero hoy... Bueno, saqué toda sorpresa de la presentación. Un cartelito acá. Hoy no nos llama la atención que una actriz o un actor famoso vayan a Estados Unidos a tener un hijo y elijan que sea mujer o que sea hombre en términos genéticos. Inclusive el color de piel y el color de ojos. Hoy la genética te permite eso y hoy pasa eso. Esto que acá nos parece una locura, ojo con la cuestión genética en términos de que se está pudiendo decidir quiénes nacen. Contestale. Me siguen con eso, digo, porque es muy fácil asombrarse de lo viejo, me parece que loco lo que pasaba, pasa hoy, digo, mucho más perfeccionado, mucho más perfeccionado. Bueno, ¿por qué les parece que puse esta foto? Ideas. ¿Saben qué es? También de la mujer al mercado con la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, tal vez poder controlar, digamos, tiene que ver con que la mujer debe tener más autonomía porque antes de ser arma del Estado, también conviene que pueda controlar la reproducción y por ahí. Bien, esto es los 40, esto es los 40, la pastilla anticonceptiva es posterior. Y las posibilidades de la mujer de insertarse en la vida laboral, digamos, ahí en ese proceso. Pero ¿qué les parece que cambió esto? Cambió también, bueno, perdón. Claro. Sí. Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y con el hecho de que Mengele investigaba sobre mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, la reproducción y el control de natalidad de los judíos británicos. Bueno, pasa un poco todo por ahí, pero voy a ser más pragmático y dejamos eso para una discusión más adelante. Sí. Los avances médicos y
Pasa por ahí, lo que cambió tiene que ver con un poco... Estos Hiroshima en un minuto mataron 100.000 personas. ¿A ustedes qué les parece que pasó con esos estados-nación, imperios que decían que tenían que tener ejércitos numerosos? El tema es que después se prohibieron el control de la natalidad porque tenían que reponer todas esas bajas que habían tenido durante la guerra. Pero inclusivamente, pero uno pensaría eso, pero no pasa. Lo que pasa es que el Estado, como uno de los controladores del cuerpo de la mujer, dice: ya no puedo armar un ejército de miles. Me tiran una vez y no tengo más ejército. Ya no necesito Estado, soldados ciudadanos. Necesito tecnología. Necesito tener una bomba, básicamente. Vieron la discusión que está en los medios hace un tiempo porque Corea del Norte hizo la bomba y demás. Entonces, miren que eso son un demonio. No es que eso es un demonio. Corea del Norte es bastante lúcido. Tenés un nivel de autonomía impresionante. Digamos, no hay ejército que combata contra esto. Entonces, un primer cambio grande con el Enola Gay y su récord de crear una bomba que mate personas, es que una de las cuestiones que el Estado sostenía como control y tutela del feto, que era la cuestión demográfica para aumentar el poder de sus naciones, en términos de ejército militar ya no tiene tanto sentido. No tiene tanto sentido. Empieza a entrar en discusión, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer yo con un ejército de millones? Y ya te digo, dos bombas de estas y se van los millones. Entonces, se termina la necesidad demográfica de aumentar la población para la guerra y para el poder. El poder empieza a pasar por otros lugares. Si bien, de hecho, la relación queda esa exigencia demográfica en términos de capitalismo, como ejército de reserva, esto que me refiero a capitalismo no existe sin desocupación. Necesita que haya mucha gente sin empleo para que los salarios sean bajos. Esto no hay que ser un economista. Si hay pleno empleo, uno no va a aceptar un empleo por baja plata. ¿Por qué? Hay pleno empleo. Así, decenas, miles de cientos de ocupados, uno va a aceptar y cuidar lo que tenga porque hay mucha posibilidad de... Perdón. Como tengo esta voz, a veces te hablo... Entonces, ¿qué pasa? A ver. Bueno, pero esto del capitalismo igual empieza a ser puesto en cuestión por la robotización y por la tecnologización de los procesos de trabajo. Tampoco, para algunas industrias, por ejemplo la automotriz, ya casi no quieren trabajadores, ¿no? Son un problema los trabajadores. Bueno, son para muchas industrias porque reclaman, se quejan y los robots no. Entonces, como que el tema de la cuestión demográfica en función de la cantidad de personas empieza a entrar en cuestión. Pero aparte pasan otras cosas que tienen que ver con la vida y con las filosofías que se desarrollan después de esto. Esta gente en Europa vivió esperando que al otro día le caiga una bomba encima, ¿no? Entonces, no debe ser, no sé cómo te queda la psiquis después de eso, pero no debe ser igual que antes. Y el holocausto que lo traían ahí, ver lo que pasó, sentir, enterarse, haber sido víctima de eso, familiar, no quedase igual. Con lo cual empieza a cambiar y hay toda una filosofía con varios referentes, fundada en el existencialismo, en la recomposición del rol del ser en la vida, que se engloba en el humanismo, que empiezan a circular otras cosas. Y además de circular otras cosas, eso se plasma, por ejemplo, en algunas cuestiones que tienen su peso, más allá que sean declaraciones, pero se hace la declaración de los derechos humanos, se reconocen derechos inalienables de las personas. Todo esto, asociado a un feminismo que venía en crecimiento con las discusiones del voto y del sufragio en los distintos lugares del país, la conquista de ese voto femenino, con lo cual las mujeres ahora no solo hablaban de las cuestiones que les pasaban, sino votaban, eso no era menor. Las leyes de proporcionalidad de la representación política que hacen que las mujeres empiecen a ocupar determinados lugares de decisión, y finalmente el cambio cultural, social y político en la discusión de las cuestiones de género. Entonces, los 70 no llegan porque son los 70 y porque hubo una evolución de la humanidad positiva. Los 70 llegan porque hubo una bomba, hubo un movimiento hippie, hubo una serie de casos, de cuestiones que generaron las condiciones para que haya la posibilidad de poner a la mujer en el contexto de los derechos humanos como una sujeta de derecho que debía ser incorporada en las legislaciones. Y a partir de esto nace un nuevo orden, que no es menor el nuevo orden, porque si bien es un orden armado por los que ganaron,
Eso digamos, uno cuando mira la economía del mundo, ahora la economía del mundo no era así. La economía del mundo es así después de la guerra. La armaron los vencedores para que lo favorezca a ellos. Estados Unidos no es mejor que nosotros porque tiene mejores productores, mejores industrias. Estados Unidos es mejor que nosotros en términos económicos porque tiró una bomba, ganó la guerra y estableció las condiciones cómo se organizaba el mundo para adelante. Pero bueno, surgen cuestiones positivas en esos contextos, como son conferencias y encuentros de la mujer como en Argentina, ese orden mundial de posguerra con la ONU y la distribución de poder en el mundo asociada, digamos, a esa nueva corriente humanista centrada en los derechos humanos, organiza 4 grandes conferencias. Para nosotros es muy importante la de Nairobi porque el grupo de mujeres que va a esa conferencia es el que viene acá y termina organizando el primer encuentro de mujeres, que es, ya lo charlaron la vez pasada, el encuentro donde después surge la campaña. Pero digo, la ONU no existía antes de la Segunda Guerra, estas discusiones no existían antes de la bomba, y el contexto empieza a favorecer espacios que generan que se puedan dar estas discusiones. Entonces uno después empieza a mirar, yo puse estas que tienen que ver con salud, pero si uno mira la cuestión legal en términos de tratados internacionales, los acuerdos, va en la misma línea. Claramente hay una necesidad explícita y firmada de ampliar derechos para la mujer en temas de interrupción legal del embarazo. Pero la conferencia internacional que se hace sobre población y desarrollo, 1994, ya muy cerca, le dice a todos los países que tienen que tratar el aborto inseguro como un problema, como un asunto de salud pública primordial. El Plan de Acción en África, principal país que como nosotros sigue teniendo grandes leyes restrictivas, se juntan lo que sería como la Unión Europea Africana y establece que no podemos dejar de hablar del problema del aborto inseguro. O sea, el problema del aborto inseguro es algo que se debe discutir. La OMS fija una serie de objetivos del milenio y entre ellos pone a la salud materna, pero pone algo que es tremendo, porque si bien está como todas las declaraciones de la OMS, son así medias elípticas, qué sé yo, pero dice algo muy interesante. Hay que bajar la mortalidad materna al 75%, dice. No hay forma de bajarla sin legalizar la interrupción del embarazo. Porque los valores de mortalidad materna en todos los países son mayores que esos los que son responsables por abortos clandestinos. Pero además reconoce explícitamente que eso debe hacerse abordando la cuestión del aborto inseguro. Entonces, un orden político ideológico, un cambio del sentido común, una discusión de nuevos temas donde la mujer es protagonista, asociado al rol en términos de voto y decisión de la mujer en los distintos espacios, hacen que el mundo empiece a escribir sobre la necesidad de avanzar sobre estas cuestiones. Además, la OMS publica en el 2003, digo, esto es algo, insisto, parece fácil porque está, pero yo entiendo que esto ha sido algo complejísimo para la OMS, publicó estándares y guías internacionales para el tratamiento del aborto. En términos de construir la legitimidad, es muy importante y tiene mucho peso. Y bueno, la Argentina termina dando esa discusión porque la Argentina tiene, después de la dictadura, un gran proceso de movilización y de participación, y ese proceso de movilización y participación se expresa también en el movimiento feminista y se expresa también en la conclusión de la campaña nacional por el aborto, por interrupción legal del embarazo. Y bueno, acá tenemos el encuentro de las mujeres, creo que aún hay uno ahora, ¿no? ¿Se no fue o ya fue? Ahí está. La discusión en el Congreso, se logró discutir en el Congreso la interrupción legal del embarazo y bueno, además con media sanción y la legitimidad nacional, pero además con una significación muy importante porque, y lo vemos acá, el reclamo de la campaña en términos de las jóvenes en el país, que además son las principales víctimas, tiene un valor en términos social y político que no puede desandarse. Entonces me parece a mí que entender todo este contexto histórico nos ayuda a saber cómo llegamos parados a esta discusión. O sea, esta discusión no se dio porque los legisladores aceptaron darla, o porque Macri dijo denla. Esta discusión se va a dar acá, un poquito más allá y demás, porque estaba toda esta cosa condicionando para que esto pueda ser posible. Bueno, ahora una cosa ahí que me parece importante, pero probablemente no sepan, pero vamos a ponerle números, es qué significa en términos de impacto el aborto clandestino o, como ya les aclaré, el aborto inseguro que usa mucho la OMS en el mundo.
Bueno, los primeros datos que hoy alguien lo dijo en términos de cuál era la causa de salud pública, que eran las poblaciones más vulnerables. Esto como pasaba al inicio con el VIH y con el SIDA, ¿no? Al inicio y al final y actualmente. Los que más sufren son los más vulnerables. Los más jóvenes, los más pobres, los negros. La mayoría de los abortos inseguros tienen lugares en países pobres, mientras que prácticamente todos los abortos en los países más ricos son seguros. El informe que vamos a trabajar con cifras es sobre 197 países. En 32 no hay forma de que haya alguna interrupción legal del embarazo. En 56 está legalizado y se puede realizar. En el resto hay distintas variedades, como por ejemplo Argentina, que tiene 3 causales para la interrupción legal del embarazo. Este es el informe. Ese informe lo tienen puesto en la bibliografía. Mírenlo. Yo voy a hacer un resumen de lo que me pareció más relevante, porque es un informe muy denso. Y bueno, aprovechenlo porque creo que está bueno. El informe compara un informe anterior de hace 10 años, y eso me parece que tiene valor. Hay un informe previo hace 10 años y compara cómo que fue del aborto en el mundo en 10 años. Dice, bueno, mira, en 22 países se modificaron esas leyes. En 19 casos se ampliaron los criterios para la interrupción legal del embarazo. En 3 se redujeron los criterios. Esto es importante porque lo que decíamos hoy, ¿no? Esto de la mirada progresista de la historia, que la historia va hacia un lugar mejor. Bueno, estos 3 países fue para un lugar bastante peor. El aborto continúa estando sumamente restringido en África y en América Latina. A nivel global, el 40% de las mujeres en edad reproductiva viven en países con leyes altamente restrictivas. Y prácticamente todos los países con leyes sumamente restrictivas son países de los que este informe denomina y explica cuáles son en desarrollo. Esto es muy interesante, a ver si lo puedo explicar. La tasa de aborto ha disminuido a nivel mundial, dice el informe, en estos 10 años. El número de abortos en el mundo descendió de una cifra de 45 a 41, es sensiblemente menos, un 17% menos que en 2003. Los abortos inseguros bajaron muy levemente, o sea que el problema del aborto clandestino o inseguro sigue estando casi inmodificable. Casi todos estos cambios ocurrieron en países en desarrollo. Se entiende lo que pasó. En el mundo bajó más del 10% la cantidad de abortos, pero los inseguros se mantienen igual. ¿Qué bajó? La cantidad de seguros. Y eso se asocia, sobre todo en Europa del Este, se asocia a una mayor cobertura por anticoncepción. Quiero decir que son los países que tienen interrupciones legales del embarazo, que tienen abortos seguros, tienen una disminución sensible en 10 años, y esa disminución sensible se asocia a un aumento sensible en la cobertura con anticoncepción. En la discusión de que la legalización del aborto genera más, no solo que genera menos muerte, menos aborto, sino que además genera menos embarazo no planificado. Con lo cual, mayores derechos para las mujeres, pero más argumento y más validez para las políticas integrales en términos de salud reproductiva y maternidad. Es un dato interesante, se entiende la diferencia, ¿no? Bajan los abortos seguros. Los clandestinos, claro, porque los clandestinos están en países que tampoco tienen cobertura de anticoncepción. Con lo cual no se modificaron las condiciones. 70.000 mujeres mueren cada año a causa de los efectos del aborto inseguro y fíjense qué dato 8 millones sufren complicaciones que requieren tratamiento médico. 8 millones requieren complicaciones. Solo 5 lo reciben. O sea, 3 millones no reciben tratamiento. También eso explica por qué las altas tasas de mortalidad en términos de aborto clandestino. Porque además las mujeres probablemente no tengan a dónde ir, porque el aborto se lo hicieron en un lugar que no es sacás un turno y volvés al otro día. Entonces uno empieza a entender las cifras, cómo se comportan, si empieza a entender en términos globales el aborto clandestino. Fíjense porque, a ver, lo puse, obviamente me interesó, pero digo, fíjense las barritas, es medio confuso porque no sé por qué usaron el mismo color, pero sí, al diseñador hay que poner un 0. En el mundo, 1.500 millones de mujeres, el 39% en el mundo está en países que no tienen ninguna restricción para interrupción legal del embarazo. Pero cuando uno compara los países menos desarrollados con los más desarrollados, fíjense la diferencia. El 76% de las mujeres está cubierta con alguna política de interrupción legal del embarazo en los países desarrollados. Y en los menos desarrollados, solo el 31%.
hay un problema con la estadística que es en los menos desarrollados están China e India. Entonces meten una cantidad de mujeres escandalosa. Pero si uno saca China e India de ese análisis, esto no se va a entender, se lo voy a mostrar así. Ese 13% son los que están, o sea, el 13% de las mujeres sin China e India en los países en desarrollo tiene alguna cobertura de interrupción legal del embarazo. Más del 80%, nada. En sus distintas gamas, ¿no? Pero 46%, nada. Lo mismo si vamos a ver los abortos inseguros en el mundo en desarrollo. Fíjense, este gráfico es interesante, ¿no? Porque en los países más desarrollados, miren acá, la cantidad de abortos es 6,6 millones, ¿está bien? La cantidad de abortos inseguros, el verde oscuro, es 500. Cuando uno va a ver el verde oscuro, que son los abortos inseguros en los países en desarrollo, más de la mitad. Bueno, esto también para verlo, cuando lo mira por regiones, esto es en el mundo, fíjense, América y Caribe, América del Sur. Todos los abortos son inseguros, porque la clandestinidad los hace inseguros. La clandestinidad tiene la imposibilidad de abordar los problemas del aborto. Este es algo interesante porque esto que se dice que no son las mujeres pobres las más que no les impacta y demás. Si bien no hay estadísticas fáciles y simples por muchas cosas del aborto, se hizo un trabajo en estos 4 países que tienen leyes restrictivas y fíjense que las complicaciones que son asociados graves asociados al aborto, el verde oscuro son las mujeres que son clasificadas como pobres, ¿no? Claramente las complicaciones en todos los países son mucho mayores en términos graves que las mujeres que son de origen pobre. Y yo acá puse una cosa porque en el informe tiene un par de relatos, pero me pasó de leer el informe. Pero por eso, ¿debo tocar algún botón? Diego, media hora. Bueno, ya voy, entonces no puedo. Upa, ¿media hora? Bueno, bueno, cortito. En el informe pone un par de relatos, pero mucha de la bibliografía hay muchos de los relatos de las mujeres en relación a lo que les pasó con el aborto. Me parece que eso hay que verlo con mucho detenimiento y hay que darse cuenta del real impacto que tiene en la vida de una mujer pasar por un aborto clandestino, que por ahí se pierden los numeritos y no se pueden así como ganar 20 millones, pero la verdad que no son tantos millones de personas pasando lo que pasaron en las historias que uno lee, bueno, es para entender la magnitud de lo que estamos hablando. Bueno, voy a hacerlo medio... Le pido disculpas, ¿cómo lo ves? Sí, está ya ahí, tirale para subirlo. Bueno, ¿cuántos abortos se realizan en la Argentina? Claro, los datos son estimados. Ustedes piensen que nadie informa hoy un aborto porque es legal. Uno tiene datos de las internaciones, de las complicaciones, pero no tiene datos concretos como puede ser, no sé, la neumonía, de la hipertensión, etc. Pero además de eso, hay cuestiones religiosas, cuestiones de cuidado y del decoro familiar, personal, que hace que muchas veces a unas personas pongan otros diagnósticos porque lo conocen a la persona, etc. Y además el sector privado no informa nada sobre esto, con lo cual los datos son muy difíciles. Pero bueno, en líneas generales se estima que en la Argentina se realizan esta cantidad